En el invierno de 1858, el corazón industrial de Birmingham, Alabama, fue testigo de un suceso que atormentaría a las fundiciones de la ciudad durante generaciones. Un esclavo llamado Baltasar Cortés levantó un mazo de casi 10 kilos y lo descargó con tanta fuerza aplastante que el cráneo de su amo se partió como una sandía arrojada desde el campanario de una iglesia. El sonido resonó en los hornos de Cyrus Iron Works como una campana tocando a muerto. Un crujido húmedo y repugnante que 17 testigos seguirían escuchando en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Lo que las autoridades descubrieron después no fue solo un asesinato, sino evidencia de una conspiración tan retorcida y extensa que los hombres más poderosos de la ciudad pasaron décadas enterrando la verdad bajo toneladas de hierro fundido y humo industrial. El verdadero horror no estaba en el acto de matar, sino en lo que llevó a un hombre que nunca había mostrado violencia en 13 años de esclavitud a cometer un acto tan salvaje que los testigos afirmaban haber escuchado los huesos romperse a 50 metros de distancia, incluso sobre el rugido de los hornos. La sangre corrió tan rápido que empezó a hervir y chisporrotear al contacto con el metal incandescente del suelo de la fundición, creando un sonido semejante al de serpientes agonizando en el fuego. Antes de continuar con la historia de Baltasar Cortés y los oscuros secretos del imperio del hierro de Birmingham, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque historias como esta desaparecen del pasado por accidente. Son enterradas a propósito, ocultadas por hombres con poder y dinero que sabían que algunas verdades eran demasiado peligrosas para sobrevivir. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos escuchas? Porque lo que ocurrió en Birmingham pudo haber pasado en cualquier lugar de América, donde los hombres comerciaban con carne humana y metal ardiente, donde el progreso se construía sobre espaldas desechables. La verdad sobre Baltasar Cortés no empieza con la violencia, sino con el surgimiento de la propia Birmingham, una ciudad que oficialmente no existió hasta 1871, pero cuyas bases ya habían sido levantadas décadas antes con sangre y hierro. En 1858, la zona era apenas un conjunto de campamentos mineros y fundiciones desperdigadas en los valles ricos en minerales del condado de Jefferson, Alabama. Los Cherokee habían llamado a esas colinas su hogar, con antiguos cementerios que marcaban el paisaje como oraciones olvidadas. Pero hacia la década de 1850, los colonos blancos descubrieron algo mucho más valioso que tierras de cultivo: la combinación perfecta de hierro, carbón y caliza que convertiría a Birmingham en el Pittsburgh del sur. La propia geografía parecía diseñada para la industria. El hierro se encontraba tan cerca de la superficie que los mineros podían extraerlo casi con las uñas, mientras que vastos depósitos de carbón ofrecían el combustible necesario para alimentar los hornos que transformarían las materias primas en el esqueleto de la América industrial. La caliza, esencial en el proceso de fundición, podía extraerse de colinas que se alzaban como catedrales antiguas alrededor del valle. Era un billete de lotería geológico que enriquecería a unos pocos y convertiría la vida en un infierno para muchos otros. En el centro de este naciente imperio industrial estaba Claudio Sierra, un hombre con ambiciones tan vastas como su crueldad y cuya visión iba más allá de los campos de algodón que habían hecho ricos a los primeros plantadores de Alabama. Medía apenas 1,67 metros, con cabello prematuramente canoso y ojos del color del hielo invernal. Sierra poseía una inteligencia inquieta que veía oportunidades donde otros solo veían problemas. A diferencia de los hacendados algodoneros que se conformaban con extraer riqueza de la tierra mediante la agricultura tradicional, Sierra comprendía que el futuro de la prosperidad sureña no estaba en cultivos vulnerables al clima o a los insectos, sino en los hornos infernales capaces de transformar mineral en el hierro que levantaría los ferrocarriles, puentes y ciudades de Estados Unidos.
Sierra había llegado a Alabama en 1847 desde Pensilvania, con cartas de recomendación de industriales del norte y un sinfín de ideas sobre cómo adaptar las técnicas manufactureras yanquis a las condiciones laborales del sur. Lo que encontró fue una región rica en recursos, pero pobre en experiencia industrial, poblada de hacendados que consideraban la manufactura como algo indigno de sus pretensiones aristocráticas. Mientras otros hombres veían obstáculos, Sierra veía la oportunidad perfecta de construir un imperio industrial utilizando el único recurso que Alabama poseía en abundancia: seres humanos esclavizados que podían ser explotados hasta la muerte sin consecuencias legales. Sus fundiciones trabajaban día y noche, alimentadas por una corriente incesante de esclavos cuyos cuerpos eran considerados tan desechables como el carbón que arrojaban al fuego. Los hornos ardían a temperaturas que superaban los 1100 grados Celsius, convirtiendo el suelo de la fundición en un paisaje similar a las descripciones bíblicas del infierno. Los trabajadores soportaban turnos de 16 horas en un aire tan espeso de humo y polvo metálico que respirar era un acto de voluntad. Sus pulmones se llenaban lentamente con los residuos del progreso industrial. La tasa de mortalidad entre los esclavos de hierro de Cyrus era 3 veces mayor que la de los esclavos de campo. Pero Claudio Sierra consideraba aquello un costo aceptable. Al fin y al cabo, siempre podía comprar más esclavos en las plantaciones fallidas de Virginia y las Carolinas, pero los depósitos de hierro eran finitos y preciosos. Su modelo de negocio era brutalmente simple: trabajar a los esclavos hasta la muerte y reemplazarlos con nuevos cuerpos comprados al precio más bajo posible. Una ecuación que reducía a los seres humanos a unidades de producción calculadas hasta el penique por cada libra de hierro producida. Baltasar Cortés llegó a la fundición de Sierra en la primavera de 1855, comprado de la herencia de una plantación tabacalera en decadencia cerca de Richmond, Virginia, por la considerable suma de $1,200, un precio que reflejaba tanto su imponente fuerza física como su reputación de trabajador fiable que jamás había dado problemas a sus anteriores dueños. El hacendado que lo vendió, un jugador disoluto llamado Héctor Kovach, lo describía como la mejor pieza de propiedad que jamás poseí, tan fuerte como un buey, lo bastante inteligente para seguir instrucciones complejas, pero no lo suficiente para causar problemas. Con 28 años, Baltasar medía 1,91 metros en una época en la que la mayoría de los hombres apenas alcanzaban 1,65. Sus hombros eran tan anchos como un yugo de buey, forjados tras años de cortar leña y cargar troncos, y sus manos podían sujetar el mango de un martillo de forja con la misma facilidad que otro sostendría un tenedor. Su piel era del color del cobre bruñido, marcada por cicatrices de 2 décadas de duro trabajo, antiguas marcas de látigo en la espalda, quemaduras en los brazos por trabajar demasiado cerca del fuego, callos en las palmas gruesos como cuero, pero lo que más recordaban la gente eran sus ojos oscuros, inteligentes, que parecían registrar cada injusticia, cada crueldad, guardándolas como un contador meticuloso que lleva cuentas de una deuda que tarde o temprano habrá de saldarse. A diferencia de muchos esclavos que habían aprendido a hacerse invisibles ante sus amos, Baltasar poseía una dignidad silenciosa que imponía respeto incluso entre los hombres blancos. Hablaba solo cuando se le hablaba, pero cuando lo hacía, su voz era profunda y medida, con el ritmo de alguien que escogía cuidadosamente cada palabra y decía exactamente lo que quería decir. El trabajo en Sierra Iron Works era brutal más allá de lo imaginable. Estaba diseñado para exprimir la máxima productividad de los cuerpos humanos sin importar su supervivencia a largo plazo. Los esclavos trabajaban turnos de 16 horas en temperaturas que superaban los 50 grados centígrados, alimentando hornos que brillaban como puertas al infierno, empujando carretillas de mineral que pesaban más que la mayoría de los hombres y operando máquinas capaces de triturar un cuerpo en segundos si la tensión flaqueaba por un instante.
Baltasar Cortés fue asignado a la cuadrilla del Martillo, los hombres responsables de romper grandes trozos de mineral de hierro con mazos de casi 10 kilos antes de que pudieran ser alimentados a los hornos. Era un trabajo demoledor que destruía la mayoría de los hombres en menos de 5 años, dejándolos lisiados con espinas destrozadas y pulmones llenos de polvo metálico que volvía su saliva negra y convertía cada respiración en una batalla por el aire. Los martillos eran instrumentos de brutal eficiencia, con cabezas forjadas del mejor acero y equilibradas para entregar la máxima fuerza en cada golpe. Un hombre fuerte podía partir mineral durante unas 6 horas antes de quedar exhausto. Un hombre excepcional quizá resistiera 8. Baltasar rutinariamente trabajaba turnos de 10 horas sin mostrar señales de fatiga, su martillo cayendo con una precisión mecánica de la que dependían los demás trabajadores. El ritmo de su labor se convirtió en el latido de la fundición, el sonido constante de metal contra piedra que significaba que todo marchaba en orden en aquel rincón del infierno industrial. Otros esclavos sincronizaban su propio esfuerzo con el compás del martillo de Baltasar, usándolo como metrónomo para mantener la cadencia durante interminables horas de trabajo. Boom, crack, boom, crack, boom, crack. El sonido resonaba en la fundición como un tambor fúnebre, marcando el tiempo hasta que la muerte o la libertad llegaran a reclamarlos. Lo que ninguno sabía era que cada golpe de ese martillo era un entrenamiento para algo más, porque Baltasar Cortés planeaba algo que sacudiría los cimientos del imperio del hierro de Birmingham y su mazo de 20 libras sería el instrumento de su terrible justicia. La primera señal de que algo estaba cambiando no vino de Baltasar mismo, sino de los otros esclavos en Sierra Iron Works que comenzaron a notar sutiles alteraciones en el comportamiento de aquel compañero siempre predecible durante las semanas previas al 15 de diciembre de 1858. Baltasar, que nunca había sido conocido por hablar a menos que se le hablara, y que había mantenido las mismas rutinas diarias durante más de 3 años, empezó a mostrar conductas que encendieron las alarmas en hombres cuya supervivencia dependía de leer los estados de ánimo e intenciones de todos a su alrededor. Comenzó con preguntas extrañas sobre los horarios de trabajo en los que Baltasar nunca había mostrado interés. Quería saber qué capataces estarían en qué lugares y a qué horas, qué áreas de la fundición eran menos vigiladas por los supervisores blancos y qué rutas de escape existían desde distintas partes del complejo. No eran simples curiosidades, sino una recolección sistemática de información, llevada a cabo con la precisión metódica de un explorador militar preparando una batalla. Más inquietantes aún eran los visitantes que había estado recibiendo. En los barracones de esclavos, la privacidad era un lujo inexistente. Toda conversación podía ser escuchada, cada movimiento observado, cada relación vigilada por informantes buscando ganarse el favor de los amos. Y sin embargo, de algún modo Baltasar había logrado organizar encuentros clandestinos con figuras que otros apenas alcanzaban a ver como sombras moviéndose en la penumbra antes del amanecer. Aquellos visitantes llegaban por los bosques que rodeaban la fundición y se comunicaban con señales que nadie más entendía. Dejaban cosas que ningún esclavo debía tener, hojas de papel llenas de escritura que Baltasar estudiaba a la luz de una vela antes de reducirlas a cenizas, pequeños paquetes envueltos en tela engrasada que tintineaban suavemente al moverse, y una vez una bolsa de cuero que al agitarse sonaba a monedas.
La presencia de esos objetos sugería conexiones con el mundo exterior mucho más allá de lo que un esclavo común podría sostener. Relaciones que implicaban recursos y una planificación en una escala que asustaba a los demás trabajadores. Santiago Herrera, un compañero de trabajo que estaba en la estación junto a Baltasar, testificó después que había visto a su amigo escribir en un cuaderno diminuto con un lápiz gastado hasta casi desaparecer. Cuando Santiago le preguntó qué era, Baltasar respondió simplemente: «Un hombre necesita llevar cuentas. Nunca se sabe cuándo los registros pueden ser útiles». El cuaderno desapareció durante la investigación tras el asesinato, pero Santiago recordaba que estaba lleno de columnas de números y nombres, escritos con una letra tan pequeña que parecían huellas de hormiga sobre las páginas. El 15 de diciembre de 1858 amaneció frío y gris sobre las fundiciones de Sierra, con una tormenta de invierno que soplaba desde el norte y cubría todo con una delgada capa de hielo, haciendo aún más peligrosas las ya traicioneras condiciones de trabajo. El hielo se acumulaba en ventanas y paredes donde el calor de los hornos no alcanzaba, mientras las calderas rugían a plena capacidad para cumplir un pedido urgente de rieles ferroviarios que Claudio Sierra había prometido entregar antes de Navidad. Era el tipo de ambiente de olla a presión que ya había provocado accidentes en el pasado. Hombres resbalaban en los pasillos helados y caían en el metal fundido, o colapsaban por agotamiento y eran pisoteados por sus propios compañeros, que no podían detener el ritmo implacable de producción ni para socorrer a un caído. La combinación de temperaturas extremas, condiciones peligrosas y plazos imposibles creó una situación donde la vida humana se volvió aún más desechable de lo habitual. A las 3:17 de la tarde, Claudio Sierra inició su inspección diaria del piso de la fundición, un ritual que jamás se perdía porque servía a múltiples propósitos. Le permitía vigilar la productividad y a identificar posibles problemas, pero más importante aún, era una demostración diaria de su autoridad absoluta sobre cada aspecto de la operación. Sierra vestía para estas rondas como un general revisando a sus tropas, camisas de seda importadas de Francia, pantalones de lana confeccionados en Nueva Orleans y botas de cuero tan fino que brillaban incluso bajo la luz turbia y ahumada de la fundición. Su sola presencia en el piso generaba un oleaje de tensión entre los trabajadores que sabían que esas visitas casi siempre terminaban con algún castigo. Tenía un talento especial para encontrar fallos en los más diligentes y una memoria para los agravios que se extendía por años. Portaba un bastón de nogal pulido no por necesidad, sino como símbolo de autoridad y como arma para golpear a quienes lo decepcionaban. Aquella tarde Sierra no estaba solo. Lo acompañaban dos hombres que no pertenecían a una fundición. Eran visitantes bien vestidos, con ropas limpias y carteras de cuero que sugerían negocios más que inspección. Los trabajadores que los notaron murmuraban entre sí, preguntándose si serían posibles compradores, inspectores del gobierno o algo más. Su presencia añadía otra capa de tensión a una situación ya volátil. Lo que ocurrió después fue presenciado por 17 personas distintas, pero sus relatos variaron tanto que los investigadores tardaron meses en recomponer una versión coherente. Todos habían coincidido en lo esencial. Claudio Sierra se encontraba junto al horno número 3, reprendiendo a un esclavo llamado Santiago por trabajar demasiado despacio, cuando Baltasar Cortés se acercó desde su puesto habitual en la estación de trituración. Según el testimonio,
Baltasar había estado trabajando con constancia todo el día, su martillo cayendo con el mismo ritmo mecánico que era ya la banda sonora de la fundición. Pero hacia las 3:15 simplemente dejó el trozo de mineral que estaba rompiendo, tomó su mazo de 20 libras y caminó con pasos calmados y deliberados hacia su amo. Sus movimientos eran tan firmes y controlados que varios testigos dijeron después que supieron que algo terrible iba a ocurrir, pero quedaron paralizados por la incredulidad, incapaces de intervenir. «Señor Sierra», dijo Baltasar. Su tono era respetuoso, casi deferente, sin dar la menor pista de la violencia que estaba a punto de estallar. «Tengo algo para usted, señor». Claudio Sierra se dio la vuelta y fue entonces cuando los testigos notaron algo que nunca habían visto antes: miedo genuino en los ojos de su amo. No la sorpresa momentánea de alguien al escuchar una voz inesperada, sino el terror primitivo de un hombre que reconocía la muerte caminando hacia él. El rostro de Sierra palideció, su bastón temblando en la mano. Por un instante pareció incapaz de hablar o moverse. «¿Qué quieres?», logró finalmente exigir, pero su voz se quebró como la de un muchacho en la pubertad, traicionando el pánico que intentaba ocultar bajo el disfraz de autoridad. Baltasar alzó el mazo sobre su cabeza con ambas manos, los 10 kilos de acero forjado atrapando el resplandor rojo de las llamas del horno. Por un instante, suspendido en aquella luz infernal, el martillo parecía un fragmento del propio fuego del demonio. Y Baltasar se agrandaba, más imponente, como si canalizara el poder de cada esclavo que alguna vez había soñado con vengarse de su opresor. «Justicia», dijo, y descargó el golpe. El sonido que siguió no se parecía a nada que los testigos hubieran escuchado jamás, un crujido húmedo, explosivo, que parecía salir desde lo más profundo del cráneo de Claudio Sierra, seguido por el golpe sordo de su cuerpo desplomándose en el piso ardiente de la fundición. Pero Baltasar no había terminado. Levantó el martillo una vez más y lo bajó una segunda, una tercera, una cuarta. Cada impacto acompañado por ruidos que perseguirían a los testigos el resto de sus vidas: el crujido de los huesos, el salpicar de sangre y masa cerebral, el siseo de la carne al contacto con el metal al rojo vivo. Cuando todo terminó, no quedaba nada de la cabeza de Claudio Sierra, salvo un charco de sangre y materia gris que chisporroteaba y humeaba al tocar el hierro caliente del suelo. El hedor a carne quemada se mezcló con el humo y el polvo metálico habituales, creando un tufo tan nauseabundo que varios testigos vomitaron en el lugar. Baltasar Cortés simplemente dejó a un lado el martillo ensangrentado, miró alrededor al círculo de rostros horrorizados que lo observaban y dijo, con el mismo tono calmado y medido que siempre usaba al dirigirse a los hombres blancos: «Será mejor que alguien llame al sheriff. Yo estaré aquí esperando». Las secuelas inmediatas del brutal asesinato de Claudio Sierra sacudieron a la élite de Alabama hasta llegar a la mansión del gobernador en Montgomery y aún más arriba, a los círculos más altos de la sociedad sureña, donde la idea de un esclavo matando con éxito a su amo amenazaba los mismos cimientos sobre los cuales estaba construido su mundo. No se trataba de otro caso de rebelión de esclavos. Eso era lo bastante común, y normalmente se resolvía con ejecuciones públicas rápidas destinadas a aterrorizar a los demás. Esto era distinto, más calculado, más aterrador en sus implicaciones para la estabilidad de todo el sistema. En menos de 2 horas del asesinato, el sheriff del condado de Jefferson, Thomas Whitefield, llegó a Sierra Iron Works con una partida fuertemente armada de 12 hombres, esperando hallar caos y quizá más cadáveres esparcidos por el suelo de la fundición. En cambio, encontraron algo mucho más perturbador: orden perfecto.
La fundición seguía funcionando a plena capacidad. Los esclavos trabajaban en sus puestos como si nada hubiera ocurrido, mientras que la sangre en el piso cerca del horno número 3 era la única evidencia visible de que un hombre había sido asesinado hacía menos de 3 horas. Baltasar Cortés estaba sentado tranquilamente en una caja de madera cerca del lugar donde había matado a su amo. Sus enormes manos descansaban plegadas en su regazo como un hombre esperando el inicio del servicio dominical. Se había limpiado la sangre de la piel y la ropa con trapos de la fundición y su expresión era serena, casi pacífica, como si el acto de matar hubiera aliviado una carga terrible de sus hombros. Cuando los hombres del sheriff se acercaron con grilletes y armas desenfundadas, Baltasar no opuso resistencia. Se entregó con la misma dignidad silenciosa que lo había caracterizado durante sus años de esclavitud. «Yo maté a Claudio Sierra», dijo cuando Whitefield le pidió su versión de los hechos. «Lo hice deliberadamente, y lo haría de nuevo si fuera necesario. No tengo ningún arrepentimiento». Pero cuando el sheriff le preguntó por qué había cometido el asesinato, la respuesta de Baltasar heló la sangre de todos los presentes, insinuando una profundidad en el crimen que nadie sospechaba. «Pregunte por sus libros, sheriff. Mire lo que escribió en sus registros privados. Pregunte qué hizo con los que vinieron antes que yo. Pregunte por qué 43 personas se fueron de aquí y nunca regresaron». Los demás esclavos habían vuelto a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Sus rostros eran máscaras vacías que no revelaban ni pensamientos ni emociones. Cuando se les interrogó individualmente, afirmaron no saber nada sobre libros privados, nada sobre desaparecidos, nada sobre los patrones sistemáticos a los que Baltasar parecía referirse. Habían visto el asesinato, sí, pero no podían explicarlo. Baltasar siempre había sido callado, respetuoso, trabajador, un esclavo modelo que jamás había causado problemas. La violencia parecía haber surgido de la nada, como una tormenta de verano que estalla sin aviso y deja destrucción a su paso. El sheriff Whitefield no se tragó aquella ignorancia fingida. En sus 15 años de servicio en el condado, había enfrentado decenas de levantamientos y todos seguían el mismo patrón predecible: explosiones espontáneas de rabia provocadas por un castigo brutal o la venta de familiares. Siempre eran emocionales, caóticos, breves, con múltiples muertes y un colapso total de la disciplina. Pero Baltasar Cortés no mostraba nada de eso. Su ropa estaba limpia y ordenada. Su voz era firme y controlada. Su conducto era la de un hombre que había considerado cuidadosamente sus acciones y consecuencias mucho antes de levantar el martillo. No era el comportamiento de un hombre quebrado por la presión, sino de alguien ejecutando una operación cuidadosamente planeada. La investigación que siguió destaparía secretos que los poderosos de Alabama pasarían décadas intentando enterrar bajo capas de maniobras legales y encubrimientos burocráticos. Cuando el sheriff Whitefield y sus hombres registraron la oficina privada de Claudio Sierra en el edificio administrativo de la fundición, hallaron exactamente lo que Baltasar les dijo que buscaran: una colección de libros de contabilidad, correspondencia y documentos financieros que pintaban un cuadro depravado aún para hombres acostumbrados a la crueldad cotidiana legalizada por la esclavitud. Los libros eran ejemplos de meticuloso registro, reduciendo a los seres humanos a unidades de medición y análisis de costos. Sierra no trataba a los esclavos como propiedad valiosa que debían mantenerse y protegerse, sino como especímenes de laboratorio en una retorcida búsqueda por maximizar la productividad, al mismo tiempo que minimizaba los costos. Los libros contenían registros detallados de cuánto tiempo podían trabajar distintos esclavos sin alimento antes de que su fuerza se agotara, cuánto peso podían perder antes de volverse incapaces de cumplir sus tareas, cuántas horas de sueño requerían para mantener niveles de rendimiento máximo. Había gráficos que seguían los efectos de diferentes castigos sobre la producción, comparando las ganancias de productividad entre diversas formas de tortura física y psicológica.
Las notas detallaban qué familias podían ser controladas más eficazmente mediante amenazas a sus hijos, qué individuos respondían mejor a recompensas que a castigos, y cuáles podían ser empujados hasta la muerte sin afectar de manera significativa la producción general. Era gestión industrial aplicada a la miseria humana, reduciendo a los esclavos a meras variables en ecuaciones diseñadas para extraer el máximo beneficio de su sufrimiento. Pero el hallazgo más condenatorio fue una serie de correspondencias con el doctor Joaquín Knott, un médico de Mobile que realizaba investigaciones en lo que llamaba medicina racial, estudios pseudocientíficos destinados a probar la inferioridad biológica de los afroamericanos y justificar su continua esclavitud. Las cartas, escritas de puño y letra de Claudio Sierra y selladas con su marca personal, revelaban que había estado proporcionando al Dr. Knott esclavos como sujetos para experimentos médicos, enviándolos a Mobile en vagones de ferrocarril especialmente modificados y recibiendo pagos sustanciales por cada ejemplar entregado vivo y en condiciones adecuadas para la investigación. Las cartas detallaban una relación comercial que había estado operando durante más de 3 años, con Sierra actuando como principal proveedor del Dr. Knott. Los experimentos incluían desde procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia hasta infecciones deliberadas destinadas a estudiar la progresión de enfermedades en diferentes poblaciones raciales. Las cartas describían a las personas como si fueran animales de laboratorio, con observaciones clínicas sobre sus características físicas, condiciones de salud y adecuación para tipos específicos de investigación. Los pagos eran sustanciales, hasta $500 por sujeto, dependiendo de su estado físico y de los experimentos planeados. Las cartas dejaban claro que los sujetos jamás regresarían. El doctor Knott describía su investigación como estudios terminales que avanzarían el conocimiento médico al costo de vidas humanas que él consideraba científicamente valiosas pero personalmente desechables. El sheriff Thomas Whitefield comprendió que tenía frente a sí evidencia de asesinato sistemático disfrazado de investigación científica, pero también entendía las implicaciones políticas de lo que había descubierto. El doctor Knott no era un charlatán oculto en la oscuridad, sino un miembro respetado de la comunidad médica, un hombre cuyas teorías sobre la superioridad racial eran citadas por políticos y jueces en todo el sur como justificación de la esclavitud. Su investigación estaba financiada por facultades de medicina y sociedades científicas, y sus hallazgos se publicaban en revistas prestigiosas que influían en políticas públicas y precedentes legales. Exponer aquel programa experimental no solo destruiría carreras y reputaciones, sino que minaría los fundamentos científicos sobre los que todo el sistema esclavista se sostenía. Si los métodos del Dr. Knott se revelaban como tortura y asesinato, sus conclusiones sobre las diferencias raciales serían cuestionadas, socavando así los argumentos legales y filosóficos que justificaban la esclavitud. El sheriff tomó una decisión que lo perseguiría toda la vida y que cambiaría el curso de la investigación de manera que protegía a los culpables y condenaba a los inocentes. Confiscó todos los libros y correspondencia de Sierra, ordenó a sus ayudantes declarar que no habían encontrado nada importante en la oficina y dispuso que todas las pruebas del programa experimental fueran destruidas. El informe oficial indicó que Claudio Sierra había sido asesinado por un esclavo llamado Baltasar Cortés, por razones desconocidas, posiblemente relacionadas con una disputa laboral o un resentimiento personal. Pero Whitefield no era completamente corrupto. Era un hombre dividido entre su deber de hacer justicia y su comprensión de las realidades políticas que regían su mundo. Guardó copias de los documentos más condenatorios en una caja de hojalata que enterró bajo el suelo de su propia casa. Se convenció a sí mismo de que preservaba la evidencia para un ajuste de cuentas futuro, cuando la verdad pudiera ser contada sin destruir el orden social. Pero la verdad más profunda era más simple y humana. No pudo destruir la única prueba de que 43 personas inocentes habían vivido, sufrido y muerto, en agonía, para el beneficio de la ciencia y el lucro de hombres perversos.
El juicio de Baltasar Cortés comenzó el 18 de enero de 1859 en el Palacio de Justicia del Condado de Jefferson, un modesto edificio de bridelas con columnas blancas diseñado para proyectar una imagen de justicia clásica, pero que pronto se demostraría incapaz de contener los explosivos secretos que estaba llamado a juzgar. Según la ley de Alabama, el resultado nunca estuvo realmente en duda. Un esclavo que asesinaba a su amo sería condenado a la horca sin importar las circunstancias, motivaciones o provocaciones. Los procedimientos legales solían ser meras formalidades, más teatro público que juicios reales, diseñados para demostrar el compromiso del Estado con la protección de las vidas blancas, mientras se mantenía la ficción de que los esclavos recibían el debido proceso. Pero lo que debía haber sido un caso sencillo, resuelto en 1 o 2 días, rápidamente se convirtió en algo mucho más complejo y peligroso, amenazando con exponer secretos que algunos de los hombres más poderosos de Alabama habían dado por enterrados para siempre. La diferencia se llamaba Benjamín Carvajal, el abogado de oficio asignado para representar a Baltasar, un hombre cuya formación y principios lo hacían poco adecuado para el papel de defensa simbólica en un caso perdido. Carvajal era recién graduado de la Escuela de Derecho de Harvard y había regresado a su Alabama natal con ideas de justicia y ética legal que no encajaban del todo con el molde sureño en el que había crecido. Hijo de un ministro de un pequeño pueblo, había sido educado en la creencia de la dignidad fundamental de todos los seres humanos, una filosofía que había sido puesta a prueba, pero no destruida por la brutal realidad de la esclavitud que presenció en su infancia. Su formación en Boston lo había expuesto a los argumentos abolicionistas y a los principios constitucionales que rara vez se discutían en los tribunales de Alabama, dándole una perspectiva que combinaba el idealismo del norte con el pragmatismo del sur. A sus 26 años, todavía creía que la ley podía ser un instrumento de justicia, y no solo una herramienta para mantener las estructuras de poder existentes. Había vuelto con la esperanza de construir una práctica que le permitiera vivir decentemente y al mismo tiempo apoyar reformas sociales. Pero la realidad de ejercer en un estado esclavista resultó más moralmente compleja de lo que sus profesores de Harvard lo habían preparado. Los defensores de esclavos asignados por el tribunal solían ofrecer defensas apresuradas, diseñadas para cumplir con los requisitos legales sin nunca cuestionar el caso de la fiscalía ni el sistema más amplio que hacía inevitables tales procesos. Presentaban solicitudes de clemencia, cobraban sus modestos honorarios y pasaban a casos más lucrativos con clientes blancos. La expectativa era que Carvajal siguiera ese patrón, ofreciendo apenas lo necesario para cubrir la forma legal y asegurando que la justicia, tal como Alabama la definía, fuera cumplida. Pero Carvajal vio el caso como una oportunidad para poner a prueba los principios de derecho constitucional y derechos humanos que había aprendido contra las duras realidades de la justicia sureña. Lo que descubrió durante su preparación transformaría no solo el juicio, sino también su comprensión del sistema al que había jurado servir. A diferencia de otros abogados de oficio, que apenas conocían a sus clientes esclavos minutos antes del juicio, Carvajal realizó múltiples visitas a la cárcel del condado de Jefferson, donde Baltasar estaba en confinamiento solitario. Pasó horas escuchando la historia de su cliente, tomando notas detalladas y poco a poco descubriendo un relato mucho más complejo y perturbador que el simple caso de asesinato que había esperado defender.
Lo que Carvajal aprendió en esas conversaciones desafió todo lo que creía saber sobre la esclavitud, la justicia y el imperio de la ley en Alabama. Baltasar reveló que sabía leer y escribir, habilidades que había ocultado cuidadosamente durante más de una década, porque la alfabetización en esclavos era ilegal y se castigaba con brutalidad. Más impactante aún fue la revelación de que había estado llevando registros detallados de todo lo que había presenciado en Sierra Iron Works, manteniendo un sistema paralelo de contabilidad que documentaba crímenes que la justicia jamás reconocería. Oculto en los barracones, cosido en el forro de un abrigo que había pertenecido a su padre, Baltasar mantenía un diario escrito con letra minuta y precisa, en trozos de papel rescatados de la oficina de la fundición. El cuaderno contenía nombres, fechas y descripciones de horrores que coincidían y expandían lo que el sheriff Whitefield había encontrado en los registros privados de Sierra, pero desde la perspectiva de las víctimas y no de su verdugo. Los registros de Baltasar revelaban el alcance total del programa experimental con un nivel devastador de detalle. Había visto cómo seleccionaban esclavos para enviarlos a Mobile. Los observó ser cargados en vagones de tren modificados con equipo médico y sujeciones. Los vio drogados y preparados para el transporte como si fueran ganado enviado al matadero. Más importante aún, fue que había seguido el patrón de selección durante 3 años y descubrió que su propio nombre figuraba en la lista para el siguiente envío, programado para el 20 de diciembre de 1858, apenas 5 días después de que matara a Claudio Sierra. «Yo no estaba asesinando a mi amo, señor Carvajal», explicó Baltasar en una de sus reuniones, con una voz que cargaba el peso de la convicción absoluta. Yo estaba luchando por mi vida y por la vida de cada hombre, mujer y niño en esos barracones, explicó Baltasar Cortés con absoluta convicción. Sierra nos estaba entregando a ese doctor uno por uno, como un granjero que alimenta un zorro con sus gallinas. Y nadie iba a detenerlo, excepto yo. Si me dejaba enviar a Mobile, no quedaría nadie que entendiera lo que estaba pasando ni que pudiera advertir a los demás. Benjamín Carvajal se encontró con pruebas que podían revolucionar el tratamiento legal de la esclavitud y establecer precedentes sobre la autodefensa de esclavos que potencialmente protegerían a miles de personas en todo el sur. Pero también comprendía que usar esas pruebas podía destruir su carrera, costarle la vida y, peor aún, empeorar las condiciones de los esclavos en Alabama al provocar una reacción violenta de la comunidad blanca. Los hombres implicados en el diario de Baltasar incluían algunas de las figuras más poderosas de la política y sociedad de Alabama, no solo al Dr. Knott y a sus colegas médicos, sino también a ejecutivos ferroviarios que habían facilitado el transporte de carga humana, funcionarios que firmaban permisos de envío sin hacer preguntas y jueces que habían proporcionado cobertura legal al declarar que los experimentos médicos en esclavos caían dentro de los derechos normales de propiedad. La solución que ideó Carvajal fue tan brillante como peligrosa. Una estrategia legal que obligaría a los conspiradores a exponerse por sí mismos, mientras él mantenía la negación plausible de su propio conocimiento de los crímenes. En lugar de acusar directamente a ciudadanos respetables de asesinato y tortura, los citaría como testigos de carácter para Claudio Sierra, y luego destruiría su credibilidad mediante preguntas cuidadosamente planteadas sobre sus relaciones profesionales y negocios. Su plan era usar la arrogancia del Dr. Knott en su contra, sabiendo que el médico no podría resistirse a la tentación de describir su investigación pionera ante una audiencia de tribunal. Al dejar que Knott se ahorcara con sus propias palabras, Carvajal podría exponer el programa experimental sin parecer que hacía acusaciones sin fundamento contra hombres respetables.
La estrategia empezó a funcionar mejor de lo que Carvajal se había atrevido a esperar, cuando el 23 de enero de 1859, el doctor Joaquín Nott tomó el estrado esperando dar un testimonio rutinario sobre el carácter y la reputación de Claudio Sierra. El doctor Nott era un hombre acostumbrado a la deferencia y el respeto. Sus credenciales médicas y publicaciones científicas le habían dado una posición de autoridad que rara vez se cuestionaba, especialmente en los tribunales sureños, donde sus teorías sobre la inferioridad racial eran aceptadas como hechos. Alto, distinguido, de cabello plateado y con una presencia imponente, se presentó con la confianza de alguien que creía que su reputación lo hacía intocable. Vestía sus mejores ropas: un traje negro de lana hecho a medida en Nueva Orleans, un chaleco de seda con cadena de reloj dorada y botas pulidas como espejos. Esperaba pasar unos minutos elogiando las contribuciones de Sierra al desarrollo industrial de Alabama y luego regresar a Mobile con su prestigio reforzado. Durante el interrogatorio directo del fiscal, el doctor Nott pintó un retrato de Sierra como un empresario progresista que había contribuido significativamente a la economía del Estado mientras mantenía los más altos estándares de manejo de esclavos. Lo describió como un hombre que entendía el valor de la mano de obra sana y que había consultado con profesionales médicos para garantizar que sus trabajadores recibieran la atención adecuada. Pero cuando Benjamín Carvajal se levantó para el contrainterrogatorio, el tono de la audiencia cambió drásticamente. En vez de aceptar las palabras del médico al pie de la letra, comenzó a formular preguntas detalladas sobre la naturaleza exacta de las consultas médicas que había dado a Sierra, los tratamientos que había recomendado y los resultados de sus intervenciones. Doctor Nott, empezó Carvajal, con un tono aparentemente casual que ocultaba la precisión mortal de sus preguntas. Usted ha descrito al señor Sierra como alguien que lo consultaba sobre la atención médica de sus esclavos. ¿Podría decirnos más específicamente cuál era la naturaleza de esas consultas? El doctor Nott, sin darse cuenta de cuánto sabía realmente Carvajal, comenzó a describir su programa de investigación con detalle clínico, aparentemente convencido de que sus credenciales lo protegerían de toda crítica. Explicó cómo había desarrollado nuevas técnicas para estudiar la anatomía y fisiología humanas, cómo había avanzado el conocimiento médico mediante la observación directa y la experimentación, y cómo su trabajo había contribuido a una mejor comprensión de las diferencias raciales que podían guiar las políticas sociales del sur. Mi investigación con el señor Sierra involucraba el estudio científico de la fisiología de los negros, dijo el doctor Nott con el tono clínico que solía emplear en sus conferencias médicas. Estábamos investigando cuestiones de tolerancia al dolor, tasas de recuperación tras distintos procedimientos y los efectos de diversas condiciones de trabajo sobre el rendimiento físico. Era un trabajo pionero, así lo llamó el doctor Joaquín Nott, que ya había contribuido a varios artículos publicados en prestigiosas revistas médicas. Carvajal lo dejó continuar, formulando preguntas aparentemente inocentes que animaban al médico a ofrecer cada vez más detalles incriminatorios. Con cada respuesta, Nott revelaba el alcance espantoso de sus experimentos, convencido de que el lenguaje técnico ocultaría la realidad de lo que describía. ¿Puede decirle al jurado más sobre esos procedimientos que mencionó?, preguntó Carvajal. ¿Qué técnicas específicas desarrolló? Atrapado por su propia vanidad, el doctor Nott comenzó a describir cirugías realizadas sin anestesia, infecciones deliberadas para estudiar la progresión de enfermedades y amputaciones diseñadas para probar teorías sobre diferencias raciales en la tolerancia al dolor. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral mientras la magnitud de las atrocidades se revelaba a través del propio testimonio del médico. Desarrollé técnicas pioneras para amputaciones sin anestesia, dijo Nott con orgullo. Mi investigación probó que la constitución del negro responde al dolor de manera diferente que la del blanco.
pude realizar procedimientos que habrían sido imposibles con sujetos blancos. Cuando Carvajal preguntó sobre el origen de sus sujetos experimentales, la respuesta de Knott selló su destino. El señor Sierra me proporcionaba especímenes de calidad excepcional. Sus trabajadores del hierro ya estaban condicionados al esfuerzo físico, lo que los hacía ideales para las pruebas de resistencia. Lo compensé justamente por cada espécimen, y él garantizaba la entrega en condiciones óptimas. La palabra espécimen resonó en la sala como un disparo. Incluso en una sociedad que aceptaba la esclavitud, había límites a lo que la gente podía soportar, y el doctor Knott los había cruzado con precisión clínica. La revelación de aquellos experimentos debería haber puesto fin al juicio en favor de Baltasar. Pero las fuerzas en su contra eran demasiado poderosas para ser derrotadas solo con pruebas de atrocidad. Esa misma tarde Carvajal recibió la visita de emisarios cuyos intereses iban más allá del condado de Jefferson. El juez Samuel Cordero declaró un receso inesperado y convocó a los abogados a su despacho. Cuando Carvajal llegó, encontró no solo al fiscal, sino también a dos hombres con trajes caros que se identificaron como representantes de la Compañía Ferroviaria de Montgomery y de la Sociedad Médica de Alabama. Hijo, ya has hecho tu punto. Has demostrado provocación. Pero si continúas, destruirás instituciones de las que depende este Estado. La investigación del Dr. Knott cumple un propósito mayor. Las conexiones ferroviarias implican contratos que afectan el futuro económico de Alabama. El mensaje era claro. Baltasar colgaría, sin importar la evidencia. Continuar con la defensa solo destruiría más vidas sin salvar la única que importaba. Esa noche la oficina de Carvajal fue saqueada. Sus libros de derecho arrojados al suelo, archivos revueltos, la caja fuerte forzada. Lo más importante, el diario oculto de Baltasar, la única evidencia física de la lista de selección, había desaparecido. Pero los intrusos pasaron por alto algo crucial: las transcripciones ocultas en el marco de su diploma, colgado a plena vista en la pared. La mañana del 25 de enero de 1859, Benjamín Carvajal se presentó ante el jurado en el condado de Jefferson y pronunció el discurso más importante de su vida. La sala estaba abarrotada más allá de su capacidad, con espectadores de pie en los pasillos y desbordando hacia el vestíbulo, atraídos por los rumores de que algo imprecedente estaba a punto de ocurrir. El aire estaba cargado de tensión y fumo de tabaco. Cada ojo estaba fijo en el joven abogado que ya había escandalizado a la sociedad de Alabama al tratar la vida de un esclavo como digna de ser defendida. En lugar de un argumento legal medido, Carvajal comenzó con una simple pregunta que expuso el corazón podrido de la estructura de poder de Alabama y obligó a todos en esa sala a confrontar su propia complicidad en el mal sistemático. Señores del jurado, quiero que imaginen que alguien a quien ustedes aman, su hijo, su hermano, su padre, hubiera sido vendido a un hombre que trataba a los seres humanos como ratas de laboratorio. Quiero que imaginen que ese hombre ya había entregado a 43 personas a un médico, que las cortó en pedazos mientras aún vivían, estudiando sus gritos como un científico estudia el canto de los pájaros. Y quiero que imaginen que su ser querido era el próximo en la lista, programado para ser enviado en 5 días para sufrir el mismo destino. ¿Qué habrían hecho ustedes? La objeción del fiscal fue inmediata. El juez Cordero la aceptó con irritación, pero la pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio imposible de extinguir. Carvajal había violado todas las reglas de decoro legal y procedimiento judicial, pero también había obligado al jurado a enfrentar la cuestión fundamental en el corazón del caso: ¿cuándo un asesinato se convierte en autodefensa? ¿Y cuándo un ser humano tiene derecho a luchar por su supervivencia contra la tortura sistemática?
Lo que siguió fue la destrucción más sistemática de una conspiración que un tribunal sureño había presenciado jamás. A pesar del robo del diario de Baltasar y de las fuertes presiones para cerrar el juicio cuanto antes, Benjamín Carvajal había logrado conservar suficientes pruebas para presentar un caso devastador que despojaba de su barniz de respetabilidad a algunos de los ciudadanos más influyentes de Alabama. Llamó a declarar a testigos, uno tras otro, trabajadores ferroviarios que habían cargado los vagones modificados y se preguntaban por qué estaban equipados con sujeciones médicas, funcionarios del gobierno que habían procesado permisos de envío de especímenes sin hacer demasiadas preguntas, incluso antiguos asistentes del Dr. Knott que habían renunciado horrorizados por lo que se les pedía ayudar a hacer. La imagen que emergía era la de una red de corrupción y crueldad que se extendía desde las fundiciones de Birmingham hasta las facultades de medicina de Mobile y las oficinas del gobierno en Montgomery. Claudio Sierra no había actuado como un monstruo solitario. Había sido parte de un programa sistemático destinado a proveer sujetos humanos para la investigación experimental, todo bajo el amparo legal de la esclavitud y la supuesta justificación moral del progreso científico. Con cada testimonio, los espectadores en la sala se volvían más inquietos. Hombres que habían venido esperando un simple juicio por asesinato se encontraban frente a evidencias de atrocidades que desafiaban sus propias suposiciones sobre la sociedad en la que vivían y su propia complicidad moral en sus crímenes. El momento más dramático llegó cuando Carvajal volvió a llamar al doctor Joaquín Knott al estrado para interrogarlo de nuevo. El médico, visiblemente afectado por lo que habían declarado otros testigos, intentaba mantener la compostura, pero estaba claramente sacudido por el desmantelamiento sistemático de su reputación y la exposición de su programa experimental. «Doctor Knott», dijo Carvajal con la autoridad de un fiscal más que de un abogado defensor, «ha escuchado el testimonio de sus antiguos asistentes sobre los procedimientos que realizó. ¿Niega usted haber amputado miembros de sujetos vivos sin anestesia? Yo estaba realizando investigaciones médicas legítimas», respondió el doctor, pero su voz ya no tenía la confianza inicial. «¿Niega que infectó deliberadamente a niños con enfermedades para estudiar su progresión? Los protocolos de investigación fueron aprobados. ¿Niega que realizó cirugías en mujeres embarazadas para observar los efectos en los fetos?» Cada pregunta golpeaba como un mazazo, y con cada respuesta evasiva, el doctor Knott dejaba aún más al descubierto el alcance monstruoso de sus experimentos. La sala entera estaba en silencio absoluto, paralizada por la magnitud de lo revelado, descrito en detalle clínico por el mismo hombre que lo había perpetrado. Pero el testimonio más demoledor vino de una fuente inesperada, Marta Sierra, la viuda de Claudio, llamada por la fiscalía para hablar del carácter de su esposo y de su relación con los esclavos. Se esperaba que pintara el retrato de un amo benevolente asesinado por un esclavo ingrato. Bajo el cuidadoso contrainterrogatorio de Carvajal, en cambio, reveló el precio psicológico que las actividades secretas de su marido habían cobrado en su matrimonio y en la salud mental de Sierra. «Señora Sierra», dijo Carvajal suavemente,
consciente de que aquella mujer tenía la clave para entender la mente de su esposo en los últimos meses de su vida. ¿Puede contarnos cómo se comportaba su marido en ese tiempo? Marta, una mujer pequeña y pálida de unos 40 años, visiblemente destrozada por la muerte violenta de su esposo, luchó por mantener la calma mientras respondió. «Cambió», dijo con voz apenas audible sobre el silencio de la sala. Empezó a tener pesadillas terribles que lo despertaban gritando por los sonidos horribles que decía que no podía sacarse de la cabeza. ¿De qué clase de sonidos, señora Sierra? Decía que eran los sonidos de la gente cuando se daban cuenta de lo que les iba a pasar, que los escuchaba suplicar, llorar, rezar, y que no podía hacerlo callar. Las lágrimas corrían por su rostro, y varios miembros del jurado se removieron incómodos en sus asientos. ¿Expresó su esposo algún remordimiento por sus actividades comerciales? Mantenía una pistola cargada junto a la cama porque decía que tenía miedo de que vinieran por él los que había enviado. Apenas dormía, apenas comía, se sentaba en su escritorio durante horas, escribiendo cartas que nunca enviaba, hablando de salir de un negocio antes de que nos destruyera a todos. Fue Marta Sierra quien proporcionó la pieza final crucial al revelar la existencia de la caja fuerte personal de su marido, oculta tras una pared falsa en el sótano de su casa. Me habló de ella pocos días antes de morir, dijo. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, yo debía contarle a las autoridades sobre esa caja y lo que contenía. Dijo que había cosas que necesitaban salir a la luz. El sheriff Thomas Whitefield, bajo orden directa del juez Cordero, recuperó el contenido de la caja y lo llevó al tribunal en un maletín de cuero que parecía pesar más de lo que su volumen justificaba. Cuando el sheriff Thomas Whitefield abrió aquel maletín en la sala y desplegó su contenido sobre la mesa de la defensa, las piezas finales de la conspiración quedaron expuestas a la vista de todos. Había registros financieros que rastreaban pagos del Dr. Joaquín Knott por más de $20,000 a lo largo de 3 años. Manifiestos de embarque que documentaban el transporte de especímenes médicos desde Birmingham hasta Mobile y correspondencia entre Claudio Sierra y funcionarios que habían provisto el papeleo necesario para mover carga humana entre estados sin interferencias. Pero la prueba más condenatoria era una carta escrita de puño y letra por Sierra, fechada el 10 de diciembre de 1858, apenas 5 días antes de que Baltasar Cortés acabara con su vida a martillazos. La carta estaba dirigida a su esposa, aunque nunca fue enviada. Era una confesión de culpa y una expresión de miedo, que revelaba el verdadero estado mental de un hombre que sabía que vivía con tiempo prestado. El juez Samuel Cordero ordenó que la carta fuera leída en voz alta, y a medida que la voz del secretario resonaba en la sala silenciosa, el horror total de la situación se volvió innegable. Mi queridísima Marta, no puedo continuar con los arreglos que he hecho con el Dr. Knott y sus asociados. El dinero ha sido bueno, mejor de lo que jamás soñé, pero el costo para mi alma y mi cordura se ha vuelto insoportable. Sé que lo que hemos estado haciendo está mal, no solo moralmente, sino a los ojos de Dios, y temo que la justicia divina pronto nos alcance a todos. El grande, Balcazar, me observa con esos ojos oscuros. Juro que sabe exactamente lo que he estado haciendo con los suyos. Hay en él una inteligencia que me aterra, una paciencia que sugiere que planea algo terrible. He decidido que, después de enviarlo a Mobile con el próximo embarque, dejaré este negocio antes de que nos destruya por completo. Rezo para que Dios me perdone por lo que he hecho, y rezo para que tú nunca tengas que conocer la magnitud de mis pecados. La carta estaba firmada y fechada, proporcionando prueba irrefutable de que Sierra planeaba enviar a Baltasar al Dr. Knott para experimentación médica
y de que Baltasar había descubierto ese plan. En ese momento el caso dejó de ser un simple juicio por asesinato y se convirtió en la historia de un hombre que luchaba por su vida contra la tortura sistemática, con el único arma que tenía a su alcance. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto que sería recordado como la decisión legal más sorprendente en la historia de Alabama. No culpable por razón de defensa propia. Era un precedente legal impensable apenas días antes, pero las pruebas habían sido tan abrumadoras, tan horribles en sus implicaciones, que 12 hombres blancos de Alabama se vieron obligados a concluir que un esclavo había estado justificado en matar a su amo para evitar su propia tortura y asesinato. El portavoz del jurado, William Hayes, un próspero comerciante de algodón, lo explicó más tarde a un periodista del Montgomery Advertiser. La cuestión no era si Baltasar Cortés mató a su amo. La pregunta era si cualquier hombre, sin importar su color o condición, tiene el derecho de defenderse contra la tortura y el asesinato. Una vez que vimos esa carta, una vez que entendimos lo que realmente pasaba en esa fundición, la decisión fue clara. Si no condenaríamos a un hombre blanco a la horca por defenderse de la tortura médica, ¿cómo podíamos en conciencia colgar a un negro por lo mismo? El veredicto sacudió la sala y más allá. Los espectadores que habían venido esperando una ejecución rutinaria terminaron aplaudiendo una decisión que desafiaba los mismos cimientos de la sociedad sureña. Por un breve momento, la humanidad de los esclavizados había sido reconocido y protegido por el mismo sistema legal que normalmente los trataba como propiedad. Pero la celebración fue breve. A las 6 horas del veredicto, representantes de la Fiscalía General del Estado llegaron a Birmingham con nuevas órdenes de arresto y cargos adicionales diseñados para garantizar que Baltasar Cortés nunca conociera la libertad. Las acusaciones incluían destrucción de propiedad, conspiración contra el comercio interestatal, e incitación a rebelión de esclavos, e interferencia con actividades comerciales legítimas. Tecnicalidades jurídicas dudosas pero políticamente necesarias para mantener la apariencia de que el Estado no toleraría ningún precedente que alentara a otros esclavos a resistir a sus amos. El gobernador Andrés Murel emitió una declaración pocos días después del veredicto. Si bien la decisión del jurado refleja las circunstancias únicas y perturbadoras reveladas durante este juicio, el Estado de Alabama no puede permitir ningún precedente legal que pueda alentar a otros esclavos a tomar la justicia en sus propias manos. El acusado permanecerá bajo custodia estatal mientras perseguimos cargos adicionales que reflejen las implicaciones más amplias de sus actos. La carrera legal de Benjamín Carvajal, destruida por haber defendido sinceramente a un esclavo, terminó en ese tribunal. En los años siguientes, dedicó su vida a trabajar con el ferrocarril subterráneo, utilizando su conocimiento de la ley sureña para ayudar a esclavos fugitivos a navegar por la maraña de regulaciones que buscaban devolverlos al cautiverio. Y Carvajal mantuvo correspondencia detallada con abolicionistas del norte, proporcionándoles documentación del programa experimental que más tarde sería utilizada como prueba en el gran caso moral contra la esclavitud. El impacto del sacrificio de Carvajal se extendió mucho más allá de Alabama. Las transcripciones del juicio de Baltasar Cortés, sacadas en secreto por operativos del ferrocarril subterráneo, fueron publicadas en periódicos abolicionistas de Nueva Inglaterra, causando una sensación que llegó a los niveles más altos del gobierno. El testimonio sobre los experimentos médicos con esclavos se convirtió en parte del creciente cuerpo de pruebas que los políticos del norte usaron para argumentar a favor de la intervención federal en los asuntos del sur, contribuyendo a las tensiones que finalmente estallarían en la guerra civil. El doctor Joaquín Nott huyó de Alabama una semana después de la conclusión del juicio, pero su fuga solo confirmó su culpabilidad en la opinión pública.
La comunidad médica, enfrentada con pruebas innegables de sus atrocidades, y con la indignación que siguió a su exposición, lo despojó de sus credenciales y le prohibió ejercer en cualquier institución respetable. Pasó sus últimos años como vendedor ambulante de medicinas milagrosas, ofreciendo remedios dudosos a comunidades rurales que no conocían su historia. Murió en 1873, arruinado y olvidado. Sus teorías sobre la medicina racial quedaron desacreditadas no por el avance de la ciencia, sino por el coraje de un esclavo que se negó a someterse en silencio a la tortura. Las fundiciones Sierra continuaron operando bajo nueva administración, pero nunca se recuperaron completamente del escándalo. La productividad cayó cuando los antiguos esclavos, convertidos en trabajadores asalariados tras la guerra, se negaban a trabajar en condiciones que recordaban al programa experimental. La empresa luchó económicamente durante décadas, cambiando de dueño varias veces antes de cerrar definitivamente sus puertas en 1971. Sin embargo, los obreros que trabajaron allí en décadas posteriores contaban fenómenos que sugerían que el pasado no estaba del todo enterrado. Los equipos de mantenimiento que hacían turnos nocturnos afirmaban escuchar el golpe de un martillo de 20 libras contra el metal, en el mismo patrón rítmico que había caracterizado a Baltasar Cortés en vida. El sonido resonaba en edificios vacíos donde no debía haber nadie. Seguía por horas, siempre provenía de distintos puntos de la fundición y siempre se detenía justo antes de que los buscadores lograran encontrar la fuente. Estos relatos persistieron por más de un siglo, convirtiéndose en parte del folclore industrial de Birmingham y contribuyendo a la reputación de la fundición como un lugar embrujado donde los fantasmas de las víctimas de la esclavitud continuaban su labor eterna. Algunos lo descartaban como producto de conciencias culpables o imaginaciones hiperactivas, pero los informes eran demasiado consistentes y de demasiadas fuentes fiables para ignorarse fácilmente. Baltasar Cortés vivió otros 37 años más, todos ellos en distintas prisiones de Alabama, pues el Estado siempre encontraba nuevas razones para mantenerlo encerrado cuando sus condenas estaban a punto de expirar. Pero el encierro no pudo quebrar su espíritu ni silenciar su voz. Se convirtió en maestro y líder entre sus compañeros de celda, estableciendo escuelas secretas donde enseñó a decenas de presos a leer y escribir, habilidades que aún eran ilegales para los afroamericanos en gran parte del sur posguerra. Más importante aún, Baltasar ayudó a sus compañeros a documentar sus propias experiencias con un sistema legal que seguía tratándolos como menos que humanos aún después de la abolición formal de la esclavitud. Bajo su guía, antiguos esclavos y sus descendientes escribieron relatos detallados sobre sus vidas bajo la aparcería, el convict leasing y otras formas de explotación que reemplazaron las cadenas de la esclavitud con nuevas formas de servidumbre. Su influencia trascendió las paredes de la prisión gracias a cartas sacadas de contrabando por guardias compasivos y ministros visitantes. Estas cartas, escritas con la misma caligrafía minuciosa con la que había documentado el programa experimental, ofrecían ambientación y esperanza a afroamericanos de todo el sur, que intentaban sobrevivir en una libertad que existía más en la ley que en la realidad. Cuando Baltasar Cortés murió, el 15 de noviembre de 1896, a los 69 años, finalmente consumido por casi 4 décadas de trabajos forzados en prisión, su funeral fue atendido por cientos de personas cuyas vidas había tocado durante su largo encarcelamiento. Sus últimas palabras, registradas por el capellán de la prisión, su amigo y confidente, fueron fieles al hombre que había elegido la justicia sobre la seguridad. Hice lo que debía hacer, y lo haría de nuevo. Lo único que lamento es no haber podido salvar a los que se fueron antes que yo. La verdad sobre el programa experimental fue gradualmente suprimida,
en un esfuerzo coordinado de funcionarios estatales, instituciones médicas y compañías ferrocarrileras que habían lucrado con el transporte de seres humanos. Pero la historia se negó a permanecer enterrada, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, pese a los esfuerzos de quienes prefieren mantenerla oculta. El descubrimiento más importante ocurrió en 1987, durante la renovación de una casa que había pertenecido al sheriff Thomas Whitefield. Los trabajadores encontraron una caja de hojalata enterrada bajo las tablas de la cocina, que contenía los documentos que Whitefield había guardado de la oficina de Claudio Sierra, libros de cuentas, correspondencia y registros financieros que proporcionaban prueba definitiva del programa experimental y de la red de corrupción que lo había protegido. Hoy, esos documentos, conservados en el Departamento de Archivos e Historia de Alabama, cuentan una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre la esclavitud en Estados Unidos y sobre la capacidad de la gente común para volverse cómplice en males extraordinarios. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Baltasar Cortés estuvo justificado al tomar la justicia en sus propias manos? ¿Podría suceder algo así en la América moderna? ¿O hemos aprendido lo suficiente de nuestra historia para evitarlo? Deja tu comentario abajo. Y si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios. Porque las historias más aterradoras suelen ser las que podrían ser verdad. Nos vemos en el próximo video.